Capítulo 41. El entrenamiento de Sasuke. Después de regresar a casa, Karin, llena y satisfecha, sorprendentemente pidió ir al sótano a estudiar. Esto despertó el interés de Aoba. Luego, los dos fueron al sótano. Era un lugar sellado por Aoba usando varias técnicas de sellado. Nadie, ni siquiera los gustos de la técnica del telescopio o el espionaje de Zetsu Blanco, podían ver dentro de él. Aoba Nii, he notado algo extraño. Hay una criatura que mencionaste, y ha estado merodeando cerca de nuestra casa recientemente. ¿Cerca de nosotros? El corazón de Aoba dio un vuelco. Se dio cuenta de que había pasado algo por alto. Antes, no se había preocupado por la vigilancia de Zetsu Blanco porque había sido un pequeño alevines desconocido. En ese momento, los clones activos de Wite Setsu eran limitados y no había razón para que desperdiciaran energía en él. Sin embargo, después de derrotar al Raikage, la espada persecutora del viento se había convertido en una figura notable en el mundo shinobi actual. Naturalmente, esto podría haber atraído la atención de Zetsu Blanco. Afortunadamente, llevó a cabo todos sus experimentos importantes en su laboratorio aislado, por lo que Wite Setsu no pudo detectar nada. De lo contrario, podría haber tenido innumerables consecuencias impredecibles. ¿Dónde está ahora?, preguntó Aoba. No puedo verlo en este momento, pero justo antes de llegar a casa, estaba justo debajo de nuestra casa, a solo unos 10 metros de distancia. Lo entendió. Parecía que Zetsu Blanco se había dado cuenta de su laboratorio secreto. Al estar bloqueado por técnicas de sellado, Wite Setsu sin duda volvería curioso. Ahora estaba muy cerca de la superficie, queriendo saber qué estaba tramando en secreto este shinobi en ascenso. Muy bien, Karin. Recuerda, no te concentres demasiado en ello. Solo realiza un seguimiento de su ubicación, pero no le prestes demasiada atención. Además, cuando llegue justo debajo de nuestro piso, avísame. Entendido. Karin parecía emocionada. Los niños siempre están interesados en los juegos de ninjas. Los niños que aún no se han graduado siempre fantasean con convertirse en grandes ninjas una vez que lo hagan, galopando por los campos de batalla. Pero en realidad, no hay shinobi en el campo de batalla que no añore los días de vuelta a la escuela. El juego de ninjas nunca fue un juego de niños. Era un juego mortal entrelazado con hierro y sangre. Después del año nuevo, en los últimos días de las vacaciones, recordó una promesa que aún no había cumplido. Junto al río, a las afueras de la aldea, Sasuke esperaba con impaciencia. Incluso comenzó a preguntarse si Aoba lo había engañado. Antes del año nuevo, se había encontrado con Aoba, quien hizo una solicitud muy extraña. Celebrar una fiesta en la finca de la familia Uchiha durante el año nuevo e invitar a sus compañeros de clase con los que tenía buenas relaciones. Sasuke nunca había recibido una petición tan extraña en su vida. Incluso parecía que Aoba le estaba poniendo las cosas difíciles deliberadamente. Después de todo el pueblo sabía que Sasuke no era sociable. Pero Aoba insistió en obligarlo a hacer algo así. Sin embargo, el jutsu que Aoba había prometido enseñarle, uno que podría matar a Itachi, era demasiado tentador. Aunque Sasuke era orgulloso, después de entrenar con Aoba un par de veces, se dio cuenta de lo débil que todavía era. A su ritmo actual, no había forma de que pudiera matar a Itachi. Impulsado por el impulso de venganza y algún otro sentimiento indescriptible, Sasuke finalmente accedió a la fiesta en la finca de la familia Uchiha antes del año nuevo. Todo el tiempo, Sasuke se sintió incómodo, como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas. Pero extrañamente, mirando hacia atrás, no era tan malo como había pensado. De hecho, desde entonces, sus relaciones con sus compañeros de clase parecían haber mejorado. Durante el año nuevo, bastantes de ellos incluso trajeron regalos a su casa. Con todo, a pesar de la desaparición del clan Uchiha, Sasuke tuvo un año nuevo inesperadamente decente. También se dio cuenta de algo aterrador. No parecía disgustarle la sensación de estar en la fiesta. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos, se recordó a sí mismo. Soy el último Uchiha, un hombre cargado con una profunda venganza. No hay forma de que pueda quedar atrapado en este tipo de juegos infantiles. ¿En qué estás pensando, Sasuke? Una voz repentina vino detrás de él. Sobre la próxima fiesta. Sasuke se arrepintió de haber hablado de inmediato. Se dio la vuelta rápidamente para encontrar a Aoba de pie detrás de él, sonriendo. Oh, parece que el último salió bien. Seguida sí, bromeó Aoba. Basta, ya he cumplido con tu solicitud. Ahora es el momento de que cumplas tu promesa. Sasuke trató de mantener una actitud fría y distante, pero a los ojos de Aoba, todavía parecía un juego infantil. Está bien, no falto a mi palabra.
Estoy aquí hoy para cumplir mi promesa. Recuerdo que tienes atributos de rayo y fuego, ¿verdad? Así es. Muy bien. La técnica que te voy a enseñar es un jutsu de liberación de rayos. ¿Liberación relámpago? Sasuke estaba confundido. Según su información, Aoba era un usuario de Wind Release, conocido por el ninjutsu basado en el viento. Sasuke, somos shinobi. Debes recordar que siempre debes tener un as en la manga, una carta que puede cambiar las tornas en una situación de vida o muerte. Solo entonces eres realmente un ninja. Un as, lo entiendo. Muy bien. Ahora, podemos empezar. Antes de aprender esta técnica, hay un requisito previo. Necesitas dominar el cambio en la naturaleza de tu chakra del rayo. ¿Cambio en la naturaleza de los chakras? La Academia de Konoha no enseñaba conocimientos tan avanzados. De hecho, para la edad de Sasuke, esto era un poco temprano para aprender. Si fuera cualquier otra persona, Aoba no les enseñaría así. Pero con Sasuke, no importaba. Como reencarnación de Indra, fue uno de los mejores códigos de trucos del mundo. Un poco de presión extra no hizo daño. Sasuke siempre pensó en sí mismo como un genio. En todos los cursos prácticos de la academia, era el mejor de la clase. Para él, esas lecciones eran simples y fáciles de entender. Pero después de comenzar a aprender la técnica de Aoba, se encontró con una dificultad real por primera vez, una dificultad abrumadora. Durante 3 días consecutivos, entrenó con todas sus fuerzas, pero ni siquiera pudo completar el cambio en la naturaleza de los chakras, y mucho menos comenzar a aprender la técnica en sí. En otras palabras, aún no estaba calificado para aprender el jutsu. Esto dejó a Sasuke sintiéndose un poco desanimado, pero al mismo tiempo, esperanzado. Cuanto más duro era el jutsu, más probable era que pudiera ayudarlo a derrotar a Itachi. Ahora creía que Aoba no le había mentido. De hecho, Aoba pensó que el progreso de Sasuke era notable. Normalmente, el ninjutsu requería reunir chakra y formar sellos de mano. El proceso de formación de sellos consistía esencialmente en transformar el chakra en el jutsu deseado. Sin embargo, sus técnicas no requerían sellos. De hecho, todas las técnicas que él mismo desarrolló no tenían sellos. El desarrollo de técnicas con sellos manuales era extremadamente peligroso. Incluso si entendiera el efecto de cada sello individual, combinarlos no siempre produjo el resultado deseado e incluso podría provocar una reacción violenta. Por lo tanto, crear jutsu con sellos de mano era un esfuerzo arriesgado. Es por eso que el segundo Hokage, Tobirama, se destacó. Creó muchos jutsu prohibidos, pero de alguna manera sobrevivió al proceso, lo que lo desconcertó. En cuanto a sí mismo, no correría tales riesgos. Aparte del jutsu establecido, cualquier técnica que desarrollara evitaría el uso de sellos a menos que fuera absolutamente necesario. Su conclusión fue usar un solo sello como máximo. Actualmente, la técnica que le estaba enseñando a Sasuke era su carta de triunfo. Lightning Release. Flash, esencialmente la versión del mundo ninja de un camión de riel. El principio detrás de este jutsu era usar rayos para crear una pista de aceleración electromagnética y luego lanzar una bola de metal. Es bien sabido que la aceleración electromagnética consume increíblemente energía, y este jutsu consumió una gran cantidad de chakra. La parte más desafiante para él fue que no pudo completar la transformación electromagnética y la aceleración usando los sellos de mano estándar del mundo de Naruto. Incluso si existieran tales sellos, se necesitarían al menos 20 de ellos. En una batalla real, un jutsu tan complicado era poco práctico. Entonces, optó por un método más simple pero más directo. Usar su control extremadamente alto de chakra para completar todo el proceso en su mano y disparar la bola de metal. Realizar la transformación y la aceleración sin ningún sello no solo fue difícil, sino que fue absurdamente difícil. Incluso con su control de chakras casi sobrehumano y su fuerza mental, le llevó meses completar todo el proceso. No fue hasta un año después que pudo usarlo de manera confiable en la batalla. E incluso entonces, todavía sentía que no era lo suficientemente rápido. Solo cuando pudo usarlo tan fácilmente como Misaka Mikoto de Acertains y Entific Railgun lo consideraría completamente dominado. Además, el jutsu drenaba una enorme cantidad de chakra, lo que significaba que no podía usarlo más que unas pocas veces. Por ahora, seguía siendo su carta de triunfo. Mientras Sasuke entrenaba, también practicaba, trabajando en el Rasengan. No le preocupaba que el tercer Hokage se diera cuenta. De hecho, estaba presumiendo deliberadamente. Rasengan es un jutsu de rango S, no porque sea demasiado complicado. De hecho, el concepto detrás de la técnica es muy simple, mucho más simple que el Flash Jutsu por mucho.
La dificultad de Rasengan radica en su control de chakras. En comparación con Rasengan, el flash de Aoba requería docenas de veces más precisión y habilidad. La dificultad de esta técnica radica en el control de los chakras. En comparación, el flash de Aoba es probablemente más del doble de difícil que el Rasengan. Esto se debió a que el Rasengan original no implica ninguna transformación de la naturaleza de los chakras. Es simplemente una bola de chakra altamente comprimida. Sin embargo, el flash de Aoba requiere dominar la transformación de la naturaleza de los chakras solo para comenzar, lo que lo hace extraordinariamente difícil. Pero una vez que se ejecuta la técnica, su poder está más allá de la imaginación. Una bola de metal puede acelerarse en un tiempo extremadamente corto a Mach 10 o incluso más. Su fuerza perforante es indescriptible. Aoba desarrolló esta técnica principalmente para contrarrestar el Susanoo del clan Uchiha. Después de todo, Susanoo es casi una defensa absoluta. Una vez activado, el ninjutsu normal ni siquiera lo rascaba. Sin embargo, el Susanoo es enorme y relativamente lento, lo que lo convierte en un objetivo ideal para un cañón de riel electromagnético. En este sentido, este jutsu es perfecto para lidiar con Itachi, siempre y cuando Itachi active su Susanoo primero. Por supuesto, esta técnica es igualmente efectiva contra las bestias con cola. Con su gran tamaño, tendrían dificultades para esquivar un ataque de tan alta velocidad, y el resultado también debería ser bastante bueno. De hecho, hay otro uso para esta técnica. Como francotirador. Hay muchos ninjutsu de largo alcance en el mundo ninja, pero no había visto nada que pudiera considerarse un francotirador de ultra largo alcance. La comparación más cercana podría ser el cuarto Hokage, Minato Namikaze, pero incluso él se teletransportaría al objetivo en lugar de disparar desde la distancia. Su técnica de cañón de riel podría, en teoría, disparar a objetivos a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, hay un problema importante con esto. Es decir, el francotirador de ultra largo alcance requiere asistencia visual, o de lo contrario es imposible apuntar con precisión. Y eso es algo que no puede hacer. Hay telescopios en este mundo, pero un telescopio y una mira telescópica de francotirador son cosas completamente diferentes y Aoba usa su brazo para realizar la técnica, por lo que incluso una mira telescópica de francotirador no ayudaría mucho. Sin embargo, en el mundo ninja, este problema se puede resolver fácilmente. El Byakugan es una de las mejores soluciones. Imagina a un usuario de Byakugan detectando a un enemigo a kilómetros de distancia. Sin moverse ni un centímetro, podían disparar un tiro de cañón de riel de ultra largo alcance, volando la cabeza del enemigo mientras se escondía en el hueco de un árbol. Sería todo un espectáculo. Pero la realidad era que no tenía el Byakugan. Además, el clan Hyuga está muy aislado. No tiene ninguna conexión con ellos, y si apareciera de repente pidiendo acoger a un miembro del clan Hyuga como discípulo, probablemente se negarían rotundamente. Además, viéndolo desde otro ángulo, el Lightning Release Flash es una técnica extremadamente peligrosa. Si caía en las manos equivocadas, no podría dormir tranquilo por la noche. No hay forma de que se lo enseñe a cualquiera. Sasuke es el hijo del destino en este mundo, por lo que podría hacer una excepción con él. Pero en cuanto a otros, él no enseñaría casualmente este jutsu. Está bien, Sasuke, el entrenamiento de hoy ha terminado. Pero, Aoba-sensei, todavía puedo. Sasuke quería seguir entrenando, pero Aoba lo interrumpió. Sasuke, ¿has olvidado lo que dije? La prisa genera despilfarro. Esta no es una técnica que se pueda dominar simplemente por la fuerza bruta. Durante el entrenamiento, debes encontrar constantemente tus debilidades y ajustarte en consecuencia. Presta mucha atención a cada cambio sutil en tu chakra. Cuando tu cuerpo esté completamente agotado, no podrás hacer eso. Así que, escúchame ahora, vete a casa y descansa. Continuaremos mañana. Bien, dijo Sasuke, algo decepcionado. Sin embargo, su estado de ánimo seguía siendo estable. Mientras Itachi no viniera a provocarlo, Sasuke seguía siendo un buen chico de corazón. En la historia original, tanto Itachi como Sasuke estaban demasiado obsesionados con el Sharingan. Itachi incluso arrastraría a Sasuke al espacio Tsukuyomi de vez en cuando, obligándolo a revivir la masacre del clan Uchiha durante 3 días y noches. Eso fue realmente exagerado. De hecho, desde su perspectiva, despertar el Sharingan demasiado pronto no era necesariamente algo bueno. Claro, lo hacía a uno más fuerte, pero también indicaba emociones más extremas en ese Uchiha en particular. Además, supuso una carga significativa para el cuerpo. Aoba incluso sospechó que la mala salud de Itachi estaba relacionada con que él despertó el Mangekyou Sharingan demasiado pronto.
Sin el Mangekyou eterno o las células de Hashirama, los efectos secundarios del Mangekyou eran realmente graves. Capítulo 42. Por fin llegó. Después del año nuevo, Aoba, como Jonin en el pueblo, reanudó sus misiones. Sin embargo, desde la conclusión del incidente con la nube oculta, todo el mundo ninja parecía haber entrado en un período de paz. Lo único que le molestaba eran las noticias que Asuma y su equipo habían traído del exterior. La recompensa por su cabeza en el mercado negro había ascendido a 30 millones de ryo. En ese momento, él, que estaba extremadamente corto de dinero, incluso tuvo la idea de entregarse para obtener la recompensa. 30 millones de ryo no era poca cosa. Y como un ninja de Konoha recién ascendido, su atención del mundo exterior claramente había crecido. Durante una misión, incluso se encontró con ese tipo obsesionado con el dinero, Kakuzu. Para ser honesto, Kakuzu era uno de los enemigos más difíciles a los que se había enfrentado en el mundo ninja. En su opinión, Kakuzu era incluso más problemático que el Raikage. Esto no significa que Kakuzu fuera necesariamente más fuerte que el Raikage. De hecho, en una batalla frontal, Kakuzu probablemente no sería rival para el cuarto Raikage. Pero a diferencia del Raikage, que era más un luchador de fuerza bruta, Kakuzu era un ninja polifacético. Tenía dominio sobre las naturalezas de los 5 chakras y tenía tanto chakra que prácticamente podía usarse a sí mismo como una artillería móvil. Esto lo convirtió en uno de los enemigos a los que a Aoba menos le gustaba enfrentarse. Al luchar contra el Raikage, ambos eran especialistas en ninjas de corto alcance, por lo que al menos él podía usar sus fortalezas. Pero en una pelea con Kakuzu, ese tipo se mantendría a distancia, bombardeándolo desde lejos. Era obvio que Kakuzu había hecho su tarea y había recopilado información sobre Aoba, sabiendo que era un ninja de combate cuerpo a cuerpo especializado en combate de mediano y corto alcance. Así que desde el principio, Kakuzu mantuvo su distancia, usando la potencia de fuego de largo alcance para hacer llover ataques, lo que irritó mucho a Aoba. Aunque su Lightning Release Flash era un ataque de largo alcance más fuerte, con sus reservas de chakra actuales, solo podía usarlo 3 veces seguidas. Y la parte más frustrante era que Kakuzu tenía 5 vidas. Si fuera otra persona, podría esperar hasta que se quedaran sin chakra, pero con Kakuzu, esa no era una opción. Sin otra opción, recurrió a una de sus cartas ocultas para escapar de la persecución de Kakuzu. Aoba podía volar, o, más exactamente, planear. Así es, podía usar el viento para elevarse en el aire y volar a gran velocidad a cierta distancia. Todo el proceso no podía cambiar de dirección, por lo que no era útil en combate, pero era una forma decente de escapar. En ese momento, tenía 2 opciones. Entrar en el modo sabio y luchar contra Kakuzu hasta la muerte, o evitar la batalla. Pero luchar hasta la muerte con un monstruo que tenía 5 vidas parecía imprudente. Así que, al final, optó por abandonar el campo de batalla. Sin embargo, esa batalla con Kakuzu permaneció en su mente. Cuando se conocieron, Kakuzu ya vestía el uniforme de Akatsuki, pero estaba solo. Parecía que aún no se había asociado con nadie, o que ya había matado a su compañero y cobrado la recompensa. Pero el objetivo que más preocupaba a Aoba no era él. Idan, el seguidor inmortal de Hashin, era incluso más ridículo que Kakuzu. En sus planes, Idan era una parte crucial. Había estado recopilando información en secreto sobre el culto Hashin durante mucho tiempo, pero las actividades del grupo eran más encubiertas de lo que esperaba. Al fin y al cabo, eran una secta, y una que realizaba sacrificios en vivo. No había forma de que las 5 grandes aldeas ninja toleraran a tales personas. El culto siempre había operado en secreto. En este momento, Idan ya había aparecido, pero aún no se había unido a Kakuzu, por lo que no había podido localizarlo. Kakuzu era notorio en el mundo subterráneo. Con su alto nivel de fuerza, ningún objetivo en el que puso su mirada escapó. Era un super VIP en el intercambio de recompensas. Después de regresar a la aldea, informó de su encuentro con Kakuzu y se le concedió unos días libres. Aoba, por supuesto, no perdió el tiempo. Alquiló una tienda en la calle comercial y comenzó a vender pequeños artilugios que había desarrollado utilizando técnicas de sellado. Sus principales productos eran los auriculares que mejoraban los sentidos, aunque también podían tomar la forma de pendientes o pendientes, y las pulseras generadoras de ruido que alteraban el equilibrio del oponente. También desarrolló algunas armas ocultas de apoyo al combate, como anillos que contenían agujas envenenadas y lanzaflechas montados en la muñeca. Este tipo de artículos existían en el mundo de Naruto, pero por alguna razón, nunca habían ganado una popularidad generalizada. Siempre creyó que los ninjas eran similares a los asesinos, y este tipo de herramientas deberían haber sido perfectas para ellos.
Desafortunadamente, debido a la presencia de chakra en este mundo, los ninjas tenían acceso a poderes sobrenaturales, lo que redujo su demanda de tales dispositivos. Pero desde su perspectiva, estas herramientas seguían siendo muy útiles para los ninjas de nivel medio y bajo. Honestamente, incluso en Konoha, que enfatizaba la educación, el entrenamiento de ninjas seguía siendo bastante egoísta. La mayoría de los ninjas nacidos en civiles solo dominarían uno o dos jutsu más allá de las tres técnicas básicas, y sus reservas de chakra no podrían soportar más que eso. Esta fue la razón principal por la que, en tiempos de guerra, estos ninjas de nivel bajo y medio terminaron como carne de cañón. Contra los ninjas de élite, ni siquiera podían confiar en números superiores. En las batallas, la mayoría de los genin y chunin todavía confiaban en el shuriken, el kunai y la etiqueta explosiva ocasional como carta de triunfo. Pero las etiquetas explosivas eran increíblemente caras y no era algo que el ninja civil promedio pudiera permitirse. E irónicamente, para los verdaderos ninjas de nivel Jonin, las etiquetas explosivas no eran tan importantes. Los jutsu que lanzaban eran mucho más poderosos y versátiles que una simple explosión. Entonces, en el mundo ninja, las etiquetas explosivas, y la mayoría de las herramientas ninja, estaban en una posición incómoda. Cuando abrió su tienda de herramientas ninja, consiguió un número decente de clientes. Pero para su sorpresa, los auriculares que mejoran los sentidos y las pulseras de ruido en los que tenía grandes esperanzas no se vendieron en absoluto. Por otro lado, los anillos con agujas envenenadas ocultas, los lanzadores montados en la muñeca y artículos similares se vendieron bastante bien. Después de todo ese esfuerzo, la tienda solo logró alcanzar el punto de equilibrio, ya que la fabricación de esos dispositivos requirió mucho tiempo y energía. El primer intento empresarial de Aoba en el mundo ninja no fue exactamente un éxito. Tenía mejores productos que aún no había sacado. Si vendía sus pociones que salvan vidas, se venderían como locos, y fácilmente podría convertirse en el hombre más rico de Konoha. Pero por el bien de Karin y su madre, no podía hacer eso. Durante su tiempo libre, mantuvo su entrenamiento habitual junto al río con Sasuke. El progreso de Sasuke con los Rasengan iba bien, y ahora era el momento de entrenar en la incorporación de la transformación de la naturaleza de los chakras. Esa parte del entrenamiento era un poco peligrosa, por lo que estaba trabajando en un nuevo plan de entrenamiento. Sin embargo, esa tarde, justo cuando terminaba su entrenamiento, Karin de repente corrió. Aoba Nii, mamá te está buscando. Su rostro cambió ligeramente. Esta era su señal secreta. Zetsu Blanco se acercaba al laboratorio. Ese tipo, después de todo este tiempo, finalmente está haciendo un movimiento. Capítulo 43. Capturando a Zetsu Blanco. Aoba había estado preparado durante mucho tiempo para la vigilancia de Zetsu Blanco. A medida que su reputación crecía, parecía que un Zetsu Blanco había sido asignado específicamente para vigilarlo. Sin embargo, como transmigrante, había hecho varios preparativos contra Uite Setsu. Sin embargo, Zetsu Blanco fue extremadamente cauteloso y nunca se acercó. Fingió no darse cuenta hasta hoy, cuando el Zetsu Blanco pareció finalmente incapaz de contener su curiosidad. Según su vigilancia, las actividades de Aoba eran muy normales, como si fuera solo un ninja civil talentoso ordinario. Pero había un lugar que nunca pudo investigar. El laboratorio debajo de la casa de Aoba. Este lugar estaba protegido por varias técnicas de sellado, lo que lo hacía demasiado arriesgado para que Uite Setsu se acercara. Sin embargo, esto solo confirmó a Uite Setsu que Aoba debe tener secretos. Incluso los altos mandos de Konoha no conocían este lugar. Después de observar durante muchos días, Zetsu Blanco finalmente descubrió una falla menor en los sellos defensivos circundantes. Aunque el defecto era muy leve, Zetsu Blanco, al ser experto en técnicas de sellado, se encargó de infiltrarse en esos lugares ocultos. Entonces, una vez que confirmó que no había nadie en casa, comenzó a descifrar en secreto los sellos defensivos. Después de un esfuerzo considerable, finalmente logró abrir un pasaje y entrar en el laboratorio oculto. En el interior, Uite Setsu hizo descubrimientos significativos. En primer lugar, estaban las células del primer Hokage. Zetsu Blanco estaba familiarizado con estas células. Después de todo, su actual maestro, Obito, había trasplantado las células del primer Hokage. Había muchas de estas células en su bastión. El punto clave fue que Uite Setsu descubrió que la investigación sobre estas células ya estaba bastante avanzada. Incluso hubo varias propuestas de fusión auxiliar. Zetsu Blanco no entendía completamente estas cosas, pero sabía que esta era una información muy valiosa. Además, había algo más que llamó la atención de Uite Setsu. Esas fueron las pociones que salvaron vidas.
El laboratorio tenía una docena de pociones preparadas para salvar vidas. La inmensa y pura vitalidad que había en ellos era casi increíble. Este era un método de curación súper distinto de las células del primer Hokage, y era claramente más efectivo que las células del primer Hokage. El ninja civil llamado Aoba Kamikawa definitivamente no era un civil ordinario. Apareció como un practicante ordinario de ninjutsu para el mundo exterior, pero sus verdaderas capacidades estaban mucho más allá de la imaginación. Uetetsu recopiló rápidamente toda la información y se preparó para irse en silencio. Pero en ese momento, Setsu Blanco de repente se dio cuenta de un problema aterrador. La falla en las técnicas de sellado que había explotado para ingresar había sido sellada de alguna manera. Por supuesto, Uetetsu no sabía que nunca había habido un defecto real en las técnicas de sellado. El llamado defecto había sido creado intencionalmente para atraerlo. Después de todo, escondido a decenas de metros bajo tierra, Aoba no tenía forma de lidiar con eso directamente. Pero como se atrevió a infiltrarse en el laboratorio, decidió que era hora de actuar. De hecho, no había previsto esta situación. Había imaginado encontrarse con Setsu Blanco en el mundo exterior. Cuando Setsu Blanco estaba en el suelo o se acercaba, de repente golpeaba, usando shuriken y kunai de sellado especialmente hechos para restringir su flujo de chakra y luego capturarlo vivo. Inesperadamente, Uetetsu se interesó en su laboratorio. Así que decidió tender una trampa para atraerlo. La falla en los sellos defensivos fue dejada intencionalmente, para atraer a Uetetsu e incluso permitirle entrar. Tal vez debido a su ocultamiento prolongado y la confianza en su sigilo, Uetetsu realmente entró. Por lo tanto, el escenario estaba listo para la emboscada actual. Tan pronto como Uetetsu sintió que algo andaba mal, docenas de kunai y shuriken salieron disparados repentinamente de los alrededores del laboratorio. Uetetsu trató de esquivar, pero el laboratorio era pequeño y el ataque general era imposible de evitar. Además, no era un Setsu Blanco de tipo combate. En medio del caos, al menos 4 kunai lo golpearon. El daño del kunai fue intrascendente para Setsu Blanco. No tenían puntos vitales. Incluso si fue golpeado en la cabeza, aún podría escapar. Entonces, en el momento siguiente, Uetetsu se preparó para romper por la fuerza los sellos defensivos circundantes y escapar. Después de todo, ya había obtenido la información, y alarmar a otros era irrelevante. Pero en ese momento, Setsu Blanco notó algo inusual. El kunai que lo golpeó parecía algo inusual. No pudo reunir chakra con éxito. Y en ese breve momento, una figura apareció detrás de él. La mano derecha de Aoba golpeó la espalda de Setsu Blanco. Innumerables runas de sellado con forma de renacuajo viajaron por el brazo de Aoba hasta llegar a Setsu Blanco. El sellado fue exitoso. El plan para capturar a Setsu Blanco había estado en ejecución durante casi un año. No fue hasta hoy que finalmente logró capturar a un Setsu Blanco vivo. Esta criatura era crucial para su plan. Sabía que las células de Setsu Blanco podrían neutralizar eficazmente las propiedades invasivas de las células del primer Hokage, aumentando la tasa de éxito del trasplante de esas células. Había realizado muchos experimentos, pero no se había atrevido a probarlos en sí mismo debido a que este factor crítico no estaba bajo su control. Ahora, había reunido la última pieza del rompecabezas. A partir de hoy, su plan de trasplantar las células del primer Hokage entraría en una nueva fase. Capítulo 44. Enfrentamiento. Habiendo capturado con éxito a un Setsu Blanco, Aoba encontró inmediatamente una razón para tomar un permiso de ausencia de sus deberes en casa. Vale la pena mencionar que los altos mandos de Konoha creyeron fácilmente su excusa. O más bien, estaban muy contentos de ver a Aoba tomándose un descanso. En primer lugar, era una época de paz, y las misiones ninja de alto nivel no eran tan frecuentes como se podría pensar. En segundo lugar, a los altos mandos de Konoha no les gustaba ver a Aoba constantemente en el centro de atención. Así que estaban muy contentos de que se quedara en casa. Sin embargo, Kakashi sabía que Aoba estaba lejos de ser tan relajado como parecía. Aoba siempre parecía mostrar un lado diferente de sí mismo alrededor de Kakashi, dándole una impresión muy peligrosa. Sin embargo, Kakashi nunca pensó en denunciarlo. El equilibrio entre ellos sorprendió incluso al propio Kakashi. No pudo evitar recordar su pregunta anterior. ¿Qué es exactamente Konoha? Esta pregunta había preocupado a Kakashi durante casi un año. Sabía que, en el fondo, ya tenía una respuesta. Sin embargo, aún no era capaz de articularlo. Aoba había estado descansando en su casa durante un mes. Incluso Kakashi, que lo conocía bien, sintió que algo andaba mal. ¿Podría ser que realmente había un problema con su entrenamiento?
Después de terminar una misión, Kakashi decidió hacerle una visita. La puerta fue respondida por Yumi. Kakashi sabía que Aoba vivía con una hermosa mujer, por lo que no se sorprendió. Ah, debe ser Kakashi. Pasa. Aoba solo se quejaba de que ninguno de sus amigos venía a visitarlo. Kakashi se sintió un poco incómodo y le entregó la fruta que llevaba a Yumi. ¿Qué te está pasando? ¿Podría ser que haya un problema real con tu entrenamiento? Más o menos, dijo Aoba, mirando a Yumi mientras naturalmente iba a prepararte para ellos. Entonces, tú, el hombre ocupado, ¿realmente tienes tiempo para venir a verme? Kakashi dudó por un momento y luego dijo. ¿Te acuerdas de la pregunta que me hiciste antes? ¿Qué pregunta? Te he preguntado tantas cosas. Sobre lo que realmente es Konoha. ¿Cómo? Parece que has encontrado la respuesta. Sí, tengo una respuesta. Pero antes de decírtelo, primero quiero escuchar tu respuesta. Aoba miró a Kakashi. Su contacto visual fue bastante interesante. Juntos, solo tenían un par de ojos. Mi respuesta es simple. Konoha incluye a todos. Desde el Hokage, los clanes ninja, hasta los ninjas de alto rango, e incluso los huérfanos de la calle. Cada persona es parte de Konoha. Kakashi miró a Aoba y dijo con seriedad. Estoy de acuerdo con su afirmación. Muy bien. Parece que hemos llegado a un acuerdo preliminar. Por alguna razón, las palabras de Aoba siempre le daban a Kakashi una sensación extraña. Sabía que Aoba estaba haciendo algo secreto, pero no sabía exactamente qué. Aoba, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Admito que eres fuerte, más fuerte que cualquiera que haya visto. Pero todavía no puedes, Kakashi, si quieres saber lo que quiero hacer, tendrás que unirte a mí. Únete a mí en todos los sentidos, desde la ideología hasta la participación física. Como sospechabas, estoy involucrado en algunas actividades muy secretas y peligrosas. Tales secretos solo se comparten con aquellos que forman parte de mi círculo. Entonces, dime, Kakashi. ¿Eres uno de los nuestros? Kakashi estaba atónito. Podía sentir la seriedad en la voz de Aoba. Aoba solía hablar de manera informal, pero Kakashi lo conocía desde hacía muchos años. Sabía que cuando Aoba usaba ese tono, siempre era muy serio. Pensó por un momento y luego hizo una pregunta que había querido hacer durante mucho tiempo. ¿Estás cultivando a Sasuke como parte de tu plan? ¿Se podría decir eso? ¿Le harás daño a Konoha? Te garantizo que no. Al contrario, lo mejoraré. La respuesta de Aoba fue firme. Este mundo estaba podrido. Las 5 principales aldeas ninja eran todas corruptas. Los otros 4 no tenían derecho a cambiar. Solo Konoha tenía un rayo de esperanza. Por lo tanto, Aoba había invertido mucho esfuerzo en Konoha. Me uniré a tu organización secreta. Muy bien, Kakashi. Aunque, en la actualidad, no existe la llamada organización secreta, tengo algunos secretos que no pueden ser conocidos por los extraños. Ahora, puedo revelártelos. En este momento, Yumi entró con T. Yumi, vayamos directamente al laboratorio. Era la primera vez que alguien entraba en el laboratorio de Aoba. En realidad, su laboratorio no era muy grande. Después de todo, Aoba tenía una ventaja especial y había trabajado como asistente de Orochimaru durante más de un año, lo que le permitía evitar muchos desvíos. Además, tenía un objetivo claro, a diferencia de la raíz, que utilizaba muchos experimentos humanos de prueba y error sin rumbo fijo. Sin embargo, Kakashi estaba atónito por lo que tenía ante sí. Como Jonin de élite, pudo decir de inmediato que este laboratorio era una instalación de investigación biológica, muy similar al laboratorio de Orochimaru. ¿Está usted realizando experimentos con humanos aquí? Kakashi estaba conmocionado. Para ser precisos, es solo investigación biológica. Bueno, de hecho hubo un experimento humano. Mientras Aoba hablaba, se quitó la camisa. Kakashi se sorprendió al ver un músculo en la espalda de Aoba temblando constantemente. ¿Qué, lo has hecho? ¿No puedes adivinar? Pensé que lo descubrirías de inmediato. Kakashi. Son las células del primer Hokage. Estás llevando a cabo experimentos con las células del primer Hokage. Así es. ¿Lo has conseguido? Kakashi sabía que Konoha había intentado innumerables veces los experimentos de trasplante de células del primer Hokage. Todos ellos habían fracasado, y Konoha había prohibido por completo los experimentos. Konoha nunca ha prohibido el trasplante de células del primer Hokage. Hasta el día de hoy, Roed debería seguir realizando experimentos. Todavía están experimentando, lo que significa que no lo han logrado. ¿Pero tú sí? El tono de Kakashi estaba lleno de incredulidad.
No podía creer que Aoba hubiera completado un experimento que Konoha no había logrado durante décadas en este pequeño laboratorio, y parecía que no había hecho pruebas extensas en humanos. Kakashi creía que era verdad. Conocía a Aoba, y aunque Aoba tenía bajos estándares morales, no haría algo parecido a la experimentación humana. Sin embargo, esto seguía siendo demasiado sorprendente. Para ser precisos, solo he logrado un éxito a medias. Como puedes ver, la fusión aún no está completa. Al ritmo actual, estimo que se necesitarán otros 3 a 5 meses para completar completamente la fusión. Capítulo 45. El futuro es el caos. Realizar un trasplante en uno mismo implica un riesgo considerable. Sin embargo, Aoba entendió que lograr una tasa de éxito del 100% con el trasplante de células de Hashirama era imposible. Había reunido 3 condiciones esenciales: las células de Hashirama, las células de Setsu Blanco y la energía natural como armonizador. En su caso, la energía natural jugaba un papel similar al del Sharingan. Danzo también tenía las celdas de Hashirama. Pero su intento fue considerado un fracaso. Había injertado 10 Sharingan con 3 Tomoe cada uno en su brazo, solo para suprimir a duras penas las células de Hashirama en su brazo derecho. Para Aoba, el enfoque de Danzo era bastante tosco. Las células de Hashirama y el Sharingan representan las fuerzas del Yang y el Yin, respectivamente. Su verdadera interacción debe ser un equilibrio entre la creación y la destrucción. Danzo, sin embargo, solo usó la fuerza bruta. Incapaz de hacer frente a las células de Hashirama, las suprimió a la fuerza con el poder Yin del Sharingan. Esto llevó a un estado de desequilibrio entre la creación y la destrucción. Aoba no tenía el Sharingan. Pero tenía Setsu Blanco, un armonizador especial que podía contrarrestar la erosión causada por las células de Hashirama. También había descubierto que la energía natural podía desempeñar un papel neutralizante durante el proceso de fusión. Este descubrimiento fue en realidad la mayor ganancia de todo el experimento. Danzo nunca había descubierto esto porque pocas personas en este mundo podían controlar la energía natural. Es probable que Roth estuviera entre los que no pudo. De hecho, el descubrimiento de Aoba le llevó a deducir muchas cosas. Los experimentos humanos posteriores de Orochimaru se volvieron cada vez más escandalosos, probablemente debido a la influencia de Hugo. Hugo era un cuerpo de sabio naturalmente defectuoso. Pero todavía involucraba energía natural. Esta podría ser la razón por la que los experimentos biológicos de Orochimaru salieron tan mal. La energía natural parecía tener un efecto especial, actuando como una especie de adhesivo durante la fusión de diferentes sistemas biológicos. Aoba clasificó este descubrimiento como inteligencia de alto nivel. Se alineaba con una inferencia secreta que había hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, sus habilidades y capacidades actuales no eran suficientes para captar la esencia de estas cosas. Por lo tanto, tuvo que archivarlo temporalmente y esperar una oportunidad para reiniciar la investigación. Mirando la espalda temblorosa de Aoba, a Kakashi todavía le resultaba difícil de creer. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, es complicado. En pocas palabras, puedes entenderlo como si yo hubiera dominado un método para trasplantar las células de Hashirama. La tasa de éxito es de alrededor del 50%. Este 50% es la probabilidad sin energía natural. Aoba no quería revelar este secreto todavía. Además, dado que él mismo no controlaba la energía natural, confiar en la ayuda externa para el proceso de fusión era inútil. Los extraños no podían comprender en detalle la condición corporal del receptor del trasplante. Por lo tanto, para usar la energía natural para neutralizar, uno necesitaría dominar el modo sabio. Si se domina, la tasa de éxito podría alcanzar entre el 70 y el 80%. Sin embargo, no esperaba que el proceso de fusión fuera mucho más lento de lo que imaginaba. Según la parcela, tanto la erosión como la fusión deberían ser muy rápidas. Pero para él, la fusión fue increíblemente lenta. Sin embargo, esto no fue necesariamente algo malo. Recordó que incluso Madara, que se fusionó directamente con las células de Hashirama, hizo que la cara de Hashirama apareciera en su pecho. Esto sugería que una fusión tan rápida podría tener defectos. Por el contrario, su lento proceso de fusión probablemente estaba permitiendo que su cuerpo absorbiera e integrara completamente las células de Hashirama, combinando las fortalezas de ambas para crear un cuerpo completamente nuevo. Esta era también la razón por la que se había quedado en casa. El proceso no solo fue lento, sino que también hizo que su chakra quedara casi inutilizable durante todo el procedimiento. De hecho, todo su chakra estuvo involucrado en esta transformación corporal.
Esto significaba que no podía usar el ninjutsu hasta que la fusión estuviera completa. Por supuesto, las técnicas físicas seguían siendo posibles. De hecho, ya empezaba a sentir un aumento de la fuerza física. El ejercicio de alta intensidad también benefició la aceleración de la fusión. Por lo tanto, había estado entrenando vigorosamente su cuerpo en estos días. Entonces, este es tu secreto. Completaste de forma independiente el trasplante de las células del primer Hokage. ¿Qué te aportará esto? Mokuton, liberación de madera. La razón para trasplantar las células de Hashirama fue, por supuesto, Mokuton. Esta fue la justificación que Konoha utilizó para iniciar experimentos humanos en su día. Jeje. Kakashi, lo creas o no, en realidad no estoy tan interesado en Mokuton. Lo que realmente anhelo es la poderosa capacidad de autocuración del primer Hokage y su chakra tan vasto como el de una bestia con cola. Esto es lo que me falta. En cuanto a los métodos de combate, estoy seguro de que mis técnicas de lucha son tan buenas, si no mejores, que cualquier ninjutsu. Entonces, ¿estás llevando a cabo estos experimentos para mejorar tu poder? ¿Eso es todo? A Kakashi le resultaba difícil creer que Aoba emprendiera tal experimento con las células de Hashirama solo para volverse más fuerte. Aoba no parecía el tipo de persona que actuaba por pura desesperación. Sí, la idea básica es volverse más fuerte. Pero la clave es por qué quiero ser más fuerte. La mente de Kakashi se agudizó. Sintió que la próxima conversación era crucial. ¿A quién piensa confrontar? ¿El tercer Hokage? Kakashi sabía que a Aoba no le gustaba el tercer Hokage. Debo decir que el tercer Hokage no vale tal plan. El enemigo para el que me estoy preparando es 10 o 100 veces más peligroso que el tercer Hokage. Imposible, ¿cómo podría haber una presencia tan poderosa en el mundo ninja? Incluso si el tercer Hokage es viejo ahora, su fuerza sigue siendo formidable. ¿Cómo podría? Eso solo significa que no entiendes este mundo lo suficiente, Kakashi. El mundo ninja es mucho más complejo y peligroso de lo que crees. El enemigo que anticipo es mucho más aterrador que cualquiera de los llamados Kage. Aoba tenía una duda. ¿Por qué los superiores de Konoha no habían preguntado por el modo sabio? Esto solo dejaba una posibilidad. Jiraiya no lo había denunciado. En ese momento, Jiraiya era el único que podía detectar energía natural. Como no lo denunció, los forasteros, naturalmente, no lo sabrían. Lo que lo desconcertó fue que esperaba que Jiraiya se pusiera en contacto con él en privado para discutir el asunto. Pero en realidad, después del incidente de Cloud Ninja, Jiraiya había desaparecido sin dejar rastro. No regresó a la aldea, no informó de su modo sabio y no se acercó a él, como si nada hubiera pasado. Esta fue la parte más desconcertante para Aoba. En este momento, en una de las 3 grandes tierras de los sabios, el monte Myoboku, Jiraiya se sentó frente al gran sabio Sapo, listo para escuchar la nueva profecía. Sin embargo, las palabras del gran sabio Sapo fueron difíciles de aceptar para él. El futuro se ha convertido en un caos. Ya no puedo ver lo que está por venir. Capítulo 46. Mejora integral. Junto al bosque junto al río, Sasuke terminó otra agotadora sesión de entrenamiento, jadeando pesadamente. Sintió una profunda sensación de insatisfacción porque todavía no había dominado la transformación instantánea del chakra. A pesar de que su maestro Aoba había enfatizado que incluso muchos Chunin luchaban por completar tal entrenamiento en este periodo de tiempo, Sasuke se sintió frustrado. No podía quitarse de encima la sensación de que si hubiera sido esa persona, ya lo habrían logrado. Sí, a pesar de su intenso odio por Itachi, Sasuke tuvo que admitir que Uchiha Itachi era un enemigo aterrador. Desde una edad temprana, había observado el desarrollo de Itachi y sabía de primera mano lo formidable que era su hermano mayor. Reflexionando sobre ello ahora, Itachi ya se había desarrollado en ninjutsu, genjutsu y taijutsu a un nivel excepcional a una edad muy temprana. Si hubiera sido él, seguramente habría completado este entrenamiento más rápido. Sasuke miró su temblorosa mano derecha, una vez más maldiciendo su propia incompetencia. Quería desesperadamente aprender la técnica conocida como el rayo. Aoba le había demostrado el efecto de la técnica. Su extrema velocidad y poder de penetración lo convirtieron en un jutsu incomparable y poderoso. Una vez ejecutado, Sasuke creía que este jutsu era casi imposible de evadir. La incomprensible trayectoria a alta velocidad del ataque le dio esperanzas de derrotar a Uchiha Itachi. Sin embargo, la técnica era increíblemente difícil. Ni siquiera había logrado aprender lo básico. Oye, Sasuke, ¿sigues entrenando aquí? Mañana es fin de semana, y he invitado a Shikamaru y a los demás a comer pescado a la parrilla junto al río. Pescaremos el pez nosotros mismos.
La voz de Naruto era tan enérgica como siempre. En esta línea de tiempo, Aoba le había enseñado a Naruto algunas técnicas ninja básicas por adelantado, mejorando significativamente sus habilidades de combate. Sin mencionar que las capacidades físicas de Naruto eran asombrosas. Su chakra podría describirse en toneladas. Mientras aprendiera a utilizar esto, sería muy difícil para los otros niños de la escuela derrotarlo en combate. Sin embargo, Naruto seguía siendo un mal estudiante en las clases teóricas y de ninjutsu. Luchó con la técnica del clon. El examen de graduación de la escuela ninja de Konoha se centró en la técnica de clonación. Lo absurdo era que Naruto no estaba familiarizado con las tres formas de esta técnica. Según la trama, la escena inicial de Naruto convirtiéndose en Hokage era probablemente inevitable. Honestamente, la decisión de Konoha de enseñarle a Naruto la técnica del clon de la sombra fue un movimiento brillante. Nadie era más adecuado para este jutsu que Naruto. Con sus grandes reservas de chakra, podría mantener más clones. Su naturaleza de piel dura le permitió soportar más retroalimentación mental. Sin lugar a dudas, la técnica del clon de la sombra fue el resultado de la investigación de los superiores de Konoha. Esto indicaba su gran interés en Naruto. Esta era también la razón por la que tenía un contacto mínimo con Naruto. Interactuar con Sasuke todavía era manejable, pero interactuar con Naruto podría desencadenar los nervios de esos veteranos. Después de algunos intentos, él, que no tenía intención de pelearse con Konoha, optó por dar un paso atrás. Se centró únicamente en entrenar a Sasuke. En realidad, su objetivo inicial siempre fue Sasuke. Después de todo, el estilo de Naruto era completamente incompatible con el suyo. Naruto no podía aprender los métodos de Aoba. En el laboratorio de Aoba, 5 meses después del trasplante de las células de Hashirama, iniciando la 41ª prueba. Aoba realizó un control exhaustivo de su cuerpo una vez más. Desde el trasplante de las células de Hashirama, debido al proceso de fusión excepcionalmente lento, había estado atento, realizando con frecuencia controles exhaustivos de su cuerpo. Los comentarios fueron siempre positivos. Su cuerpo estaba en proceso de mejora integral. La fuerza muscular, la vitalidad celular y la capacidad de los chakras, todos los atributos, aumentaban rápidamente. Las células de Hashirama, como mejora oficial del Hokage, tuvieron un efecto inmediato. Yumi y Kakashi, que habían trabajado juntos para realizar un examen detallado, llegaron a una conclusión. Aoba, de acuerdo con estos resultados, tu cuerpo se ha integrado completamente con las células de Hashirama. No hay signos de rechazo adverso ni mutaciones anormales. Este es un proceso de fusión perfecto. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Aoba extendió su mano derecha y una bola de relámpagos se reunió allí. Este fue el precursor del lanzamiento de la técnica del rayo. Basándose en su capacidad de chakra anterior, podría utilizar esta técnica un máximo de 3 veces seguidas. Esforzándose mucho, pudo arreglárselas unas 5 veces. Ahora, sintió que podía usarlo aproximadamente 100 veces. En otras palabras, el volumen de su chakra se había multiplicado por más de 20. Esta fue simplemente la prueba justo después de la fusión. En realidad, con la práctica y la extracción continuas, se esperaba que su volumen total de chakra aumentara aún más. Con el tiempo, podría estabilizarse entre 40 y 50 veces su capacidad original. En términos prácticos, esta cantidad de chakra era más que suficiente para el combate ninja estándar e incluso para las guerras. Sin embargo, para él, esto era apenas suficiente. De hecho, fue suficiente. Todavía estaba lejos de alcanzar el nivel de chakra similar al de una bestia con cola. Pero este era solo el primer paso de su plan, y se había cumplido con éxito. Además, aparte del chakra, el cambio más significativo fue en su condición física. No era exagerado decir que ahora poseía un físico comparable al clan Uzumaki. No dijo Senju porque, aparte de Hashirama, el resto del clan Senju no podía compararse. Podía sentir que su fuerza física se había duplicado y su resistencia se había triplicado con creces. Este era un sello distintivo del físico único del clan Uzumaki. La mejora integral de la fuerza física y el chakra, combinada con el efecto de aceleración de su liberación del viento, hizo que su velocidad se disparara. Para decirlo directamente, si se encontrara con el Raikage ahora, no necesitaría entrar en el modo sabio para igualar su velocidad. Además, ya no tendría que apresurarse para obtener una victoria rápida como lo hacía antes. Su abundante chakra y resistencia le permitían relacionarse con el Raikage durante largos periodos. En estas condiciones, si entraba en el modo sabio, estaba incluso un 70% seguro de derrotar o incluso matar al Raikage de frente.
Incuestionablemente, después de esta cirugía, realmente había alcanzado un nivel de poder de élite. Lo único que lamentaba era que, aunque había completado la integración de las células de Hashirama, aún no había descubierto el potencial de la liberación de madera. Afortunadamente, no había tenido un deseo particular por World Release, por lo que no estaba demasiado preocupado. Kakashi, por otro lado, parecía algo decepcionado. Como nativo de Konoha, Kakashi claramente tenía un apego emocional más fuerte a World Release que a Oba. Sin embargo, Aoba pronto notó otro cambio en sí mismo, uno que era incluso más importante para él que World Release. Descubrió que después de la fusión de las células de Hashirama, los atributos de su nuevo cuerpo se habían completado casi por completo. De hecho, Aoba ahora poseía los 5 atributos elementales básicos: tierra, fuego, viento, agua y rayo, junto con el atributo Yang. El único atributo que faltaba era el atributo Yin. Capítulo 47. Kakashi entra en escena. Aunque fue un poco decepcionante que no lograra todo de una sola vez, todavía está preparado para el chakra Yin. Es posible que solo necesite un poco más de tiempo. Los datos disponibles en el laboratorio son limitados. La información más detallada vendrá de la exploración continua en combate real. Pero, por ahora, este nivel de mejora es suficiente para Aoba. Ha superado por completo las debilidades de la insuficiencia de chakras, la escasez de resistencia y la recuperación inadecuada que lo atormentaban como ninja civil. Ahora, combinado con el modo sabio, ha alcanzado un nivel en el que puede enfrentarse a combatientes de alto nivel en el mundo ninja. Pero incluso esto está lejos de ser suficiente. Este nivel de potencia podría ser adecuado para los próximos 2 años, pero más allá de eso, no será suficiente. En realidad, durante los próximos años, sin enfrentarse directamente a Nagato u Obito, nadie en el mundo ninja puede igualar al Rinnegan de Nagato en una confrontación directa. En cuanto a Obito, aunque Aoba conoce su inteligencia, no tiene la técnica del dios del trueno volador. Incluso si lo hiciera, no sería capaz de manejar a Obito sin el dominio del cuarto Hokage de la segunda etapa de la técnica. El Akatsuki se encuentra actualmente en un período de acumulación y acecho. No hay peligro inmediato de confrontación directa. Sin embargo, Obito todavía visita ocasionalmente Konoha. Especialmente desde que había capturado un Zetsu blanco, esto podría atraer la atención de Obito. Afortunadamente, Aoba no se había dado cuenta de la presencia de Obito durante varios meses, lo que le dio algo de alivio. Parece que Obito todavía está ocupado manipulando el Mizukage y atormentando a la aldea de la niebla. En la trama, este pueblo, responsable de la muerte de Rin, casi fue arruinado por Obito. El éxito de Aoba también parece haber estimulado a Yumi, quien ha sugerido repetidamente probar el procedimiento en sí misma. Sin embargo, tenía reservas. Yumi no puede usar el modo sabio, lo que hace que el riesgo de trasplantar las células de Hashirama sea bastante alto. Pero sin el trasplante, su tiempo se estaba acabando. Esto es desconocido para Karin, pero tanto Yumi como Aoba son muy conscientes de ese hecho. Especialmente Aoba, sabía incluso más que Yumi. Le realizaba controles a Yumi cada 3 días. Según sus cheques, ahora le quedan unos 6 meses de vida. Pero no era evidente en el exterior debido a la medicina de soporte vital que Aoba ha proporcionado. Desafortunadamente, el medicamento de soporte vital solo trató los síntomas, no la causa raíz. Podía curar heridas externas, pero era impotente contra el deterioro fundamental de Yumi. Por lo tanto, la única esperanza ahora eran las células de Hashirama. Después de todo, las células de Hashirama podrían reconstruir fundamentalmente el cuerpo de Yumi, potencialmente restaurando su vitalidad. ¿Has pensado en esto, Yumi? Pero esto no solo te afecta a ti. Karin tiene derecho a saberlo. Fue una de las razones por las que ambos dudaron en seguir adelante. El posible resultado era demasiado desgarrador para Karin, que todavía es solo una niña que se está adaptando a una nueva vida. Ahora tenía una familia, una madre y amigos. Su vida es alegre y decirle que estaba a punto de terminar sería bastante cruel. No insistió más en el asunto, sino que dejó la decisión a Yumi. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que Karin no estaba en la escuela. Se dio cuenta de que Yumi debía haber tomado una decisión en el monumento. ¿Te has decidido? Sí, ahora tengo todo claro. Se lo he contado todo a Karin. Ahora, debo enfrentar mi destino. Muy bien. Le diré a Kakashi que venga como asistente. Originalmente, se suponía que Yumi sería su asistente quirúrgica. Ahora, con Yumi como paciente, tuvo que llamar a Kakashi como reemplazo. ¿Estás trasplantando las células de Hashirama a Yumi? Kakashi estaba conmocionado. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esas son las células del primer Hokage.
¿Entiendes? Kakashi estaba un poco agitado. Apenas podía entender el deseo de Aoba de superación personal, pero no podía entender por qué Aoba le haría esto a alguien cercano a él. Aoba ya se lo había informado. Dadas todas las condiciones, la tasa de éxito del trasplante es de alrededor del 70%. Pero Yumi ni siquiera es un ninja. Acaba de empezar a aprovechar el chakra. Por lo tanto, su tasa de éxito podría ser inferior al 50%. ¿Qué estás pensando? Creando un ejército de liberación de madera para unificar, Kakashi, Yumi se está muriendo, dijo Aoba casualmente, dejando a Kakashi atónito. ¿A qué te refieres? Literalmente lo que dije. Yumi y Karin son miembros del clan Uzumaki. A veces, este clan tiene una constitución especial donde, una vez que el cuerpo está herido, la fuerza vital se escapa. En otras palabras, si alguien se lesiona y lo muerde, sus heridas se curan rápidamente. Kakashi no era ingenuo. Habiendo llevado a cabo innumerables misiones oscuras en el Ambú, había visto muchos lados oscuros del mundo ninja. Inmediatamente pensó que si tal constitución era descubierta por extraños, sería un desastre para Karin y su madre. ¿Dónde los encontraste? Kakashi ya tenía una idea. En el pueblo de la hierba. Hace un año, Grass Village tuvo una negociación con Konoha. Algunos de sus ninjas murieron en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Hierba, solicitando ayuda a la Tierra del Fuego. Pero al final no llegó a ninguna parte. Teniendo en cuenta el tiempo, debe haberlos traído de vuelta durante ese periodo. Entonces, no los rescataste de los bandidos de las montañas. Los tomaste de la Tierra de la Hierba. Tú eres el que mató a esos ninjas de hierba. Correcto. Kakashi inicialmente pensó que Grass Village y Konoha eran aliados, pero después de reflexionar un poco, se quedó callado. Había visitado la aldea de la hierba y conocía bien la naturaleza de sus ninjas. El cuerpo de Yumi estaba allí, sí, tanto Yumi como Karin. Allí los trataban peor que a los perros. Eran solo 2 pedazos de carne podrida, fáciles de morder para cualquiera. El cuerpo de Yumi está fallando porque su fuerza vital se ha filtrado demasiado. Durante más de un año, he utilizado varios métodos, pero solo abordan los síntomas, no la causa raíz. En la superficie, parece estar bien, pero en realidad, le quedan menos de 6 meses de vida. Kakashi guardó silencio. No podía imaginar que la alegre y traviesa niña Karin hubiera pasado por una experiencia tan horrible. Tampoco podía imaginar lo que Yumi había soportado a lo largo de los años. ¿Lo sabe Karin? Yumi se lo ha dicho. Es su elección mutua. Yumi ha estado luchando duro para vivir. Esta vez, Kakashi cayó en un verdadero silencio. Después de una larga pausa, finalmente habló. ¿Cuándo comienza la cirugía? Tan pronto como tengamos al asistente. Está bien, vámonos. Capítulo 48. Un punto de inflexión. Karin insistió en mirar desde un lado, lo cual fue bastante cruel dado que el proceso de trasplante no fue agradable de observar. Sin embargo, tanto Yumi como Karin fueron inflexibles al respecto. Karin, escucha. Desde que llegaste a Konoha, nunca te he dicho esto porque no estaba seguro de si podrías manejarlo. Pero ahora, puedo decirlo. Si un día te conviertes en un ninja lo suficientemente poderoso, recuerda todo lo que sufrimos en Grass Village. Recuerden nuestro odio, y recuerden, venganza. El procedimiento de trasplante de Aoba no podía ser tan simple como el de Madara, donde presionó directamente un trozo de carne de Hashirama contra su pecho. Para garantizar una alta tasa de éxito, la colocación, el tamaño, los diversos medicamentos auxiliares y los agentes neutralizantes elaborados a partir de células de sexo blanco necesitaban un control preciso. Esta era una tarea que a una persona le resultaría muy desafiante. Si bien podía usar Shadow Clones para formar un equipo, la participación de Kakashi era esencial. Su papel no era solo el de asistente. Se trataba principalmente del propio Kakashi. Aoba sabía que el reconocimiento actual de Kakashi hacia él era solo parcial, lo que estaba lejos de ser suficiente. No necesitaba que Kakashi fuera un subordinado obediente, eso no era necesario o incluso factible. Solo necesitaba que Kakashi confiara en él. Hay muchas maneras de hacer que alguien crea en ti. El método más simple que estaba usando ahora era darle a Kakashi un sentido de inclusión. Comparto contigo uno de mis secretos. ¿No debería eso hacer que creas en mí? Yumi, debido a que el proceso de fusión requiere tu voluntad mental para la autorregulación, no podemos usar anestésicos contigo. Por lo tanto, se enfrentará a un dolor intenso, a la pérdida del control corporal e incluso a un colapso casi mental. Si no puede resistir ninguno de estos, la cirugía fracasará por completo.
te preguntaré una última vez. ¿Estás listo? Estoy listo. Empecemos. Muy bien. El bisturí. Ah. Karin estaba sentada en una silla cercana, escuchando los gritos de agonía de su madre desde la distancia. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, pero parecía incapaz de sentirlo. Se mordió el labio, tratando de no llorar en voz alta, temerosa de que sus sollozos pudieran interrumpir la cirugía. No fue hasta la noche anterior cuando se enteró de que su madre, aparentemente sana, estaba a punto de morir. Y la razón por la que se estaba muriendo se debía a las innumerables mordeduras de esos demonios de Gras Village. Karin todavía era joven y al principio no comprendía completamente el concepto de odio. No fue hasta que su madre le explicó que sus sentimientos hacia Gras Village estaban arraigados en el odio. Y el odio no desaparece a menos que se exija venganza. En este momento, el cuerpo de Yumi comenzó a temblar y comenzaron a aparecer distorsiones localizadas. La agresividad de las células de Hashirama era demasiado fuerte. Aoba, en la cima de sus habilidades físicas y un ninja de alto nivel, podía soportarlo, pero eso no significaba que Yumi pudiera. De hecho, la condición física de Yumi era muy buena. Si no hubiera experimentado todo con los ninjas de Gras y hubiera recibido entrenamiento ninja, su tasa de éxito podría haber sido mayor que la de Aoba. Después de todo, las constituciones físicas de los clanes Uzumaki y Senju están estrechamente relacionadas. Sus posibilidades de éxito en la fusión deberían ser bastante altas. Desafortunadamente, no se había sometido a entrenamiento ninja ni había curado sus orígenes. Su cuerpo estaba plagado de daños y no pudo resistir la invasión de las celdas de Hashirama. Tan pronto como terminó el trasplante, Yumi comenzó a mostrar signos de colapso. La superficie de su cuerpo comenzó a mostrar un retorcimiento irregular, como si alguna entidad viviente estuviera a punto de estallar. Este fue un fenómeno causado por las células descontroladas de Hashirama, combinadas con chakra caótico. Aoba reflexionó y recogió una bola de energía natural, intentando infundirla lentamente en el cuerpo de Yumi. En este punto, su cuerpo no había mutado por completo. Si podía reprimirlo ahora, todavía había esperanza. En cierto sentido, la energía natural era incluso más peligrosa que las células de Hashirama. Por lo tanto, sus movimientos eran muy cautelosos. Trató de usar la energía natural para suprimir las células descontroladas de Hashirama, pero esto también fue un movimiento muy arriesgado. Un pequeño error podría petrificar a Yumi con energía natural. Pronto, notó algunos efectos, pero no tan buenos como esperaba. Además, los efectos secundarios fueron bastante pronunciados. Su idea original era que la energía natural se llevara la peor parte de las células de Hashirama, permitiendo que Yumi tuviera la oportunidad de respirar. Pero para su sorpresa, las células de Hashirama eran demasiado rápidamente invasivas. Tal vez se debía a que su cuerpo estaba demasiado agotado. En tan solo unos segundos, el vínculo entre ambos era inseparable. La petrificación de la energía natural afectó directamente tanto a las células de Hashirama como al propio cuerpo de Yumi. Aoba se detuvo de inmediato, dándose cuenta de que si esto continuaba, se convertiría en una estatua en menos de un minuto. Luego inyectó a Yumi con un medicamento de soporte vital, pero fue absorbido simultáneamente por Yumi y las células de Hashirama, y las células absorbieron más. Intentó inyectar más células de Setsu blanco. Inicialmente, tuvo algún efecto, pero pronto pareció volverse inmune y ya no era efectivo. Aoba comenzó a sentir una sensación de desesperación. Había poco que las fuerzas externas pudieran hacer para intervenir en esta cirugía. Había hecho todo lo que podía. Ahora dependía de la voluntad de Yumi resistir. Yumi, lamento no poder hacer más. Ahora depende de ti. Piensa en tu odio, piensa en Karin, piensa en tu futuro. Debes creer que puedes sobrevivir. Podía sentir a Yumi luchando por resistir, pero sus esfuerzos parecían inútiles a medida que su condición continuaba deteriorándose. En este momento, incluso Kakashi se dio cuenta de que la cirugía se dirigía hacia el fracaso. Entonces, ocurrió un cambio inesperado. Pero el cambio no vino de Yumi. Vino por detrás. Aoba se dio la vuelta bruscamente, con su espada Kusanagi ya en la mano. Pero no vio a nadie, excepto a Karin, corriendo hacia él. Las extrañas fluctuaciones de los chakras provenían de Karin. Aoba dudó por un momento, pero no la detuvo. Karin saltó directamente sobre su madre. Mamá, por favor, no te mueras. No me dejes. Las emociones reprimidas de Karin ya no podían ser controladas, y lloró en voz alta, acostada sobre su madre. El cuerpo retorcido y mutado de Yumi parecía estar temporalmente subyugado por esta intensa emoción. Pero pronto, hubo una reacción más violenta.
Kakashi, al ver que la situación era grave, se preparó para avanzar para salvar a Karin. Si Yumi realmente mutaba, la transformación similar a una planta pondría inmediatamente en peligro a Karin. Sin embargo, en ese momento, Aoba de repente extendió la mano para detener a Kakashi. No te apresures. Parece que podría haber una posibilidad. Capítulo 49. Dominando el destino. Bajo la atenta mirada de Aoba y Kakashi, una gran cantidad de chakra surgió dentro de Karin. Una cadena dorada salió disparada de su abdomen, envolviéndola a ella y a Yumi. Eso es, Kakashi estaba atónito por la vista que tenía ante él. Tenía un vago recuerdo de aquella cadena de oro. Parece que se llaman las cadenas de sellado adamantinas. Es una de las técnicas de sellado más poderosas del clan Uzumaki. Parece que no es solo una técnica de sellado, sino que podría estar más cerca de algún arte secreto, o incluso de un límite de línea de sangre. Fiel a su nombre, las cadenas de sellado adamantino suprimieron a la fuerza la mutación física de Yumi, llevando su cuerpo a un estado de equilibrio forzado. Karin pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo y mantuvo desesperadamente la cadena de oro, manteniendo el equilibrio intacto. Después de un tiempo desconocido, Karin finalmente no pudo aguantar más y se desmayó. La cadena desapareció, pero extrañamente, el cuerpo de Yumi no continuó mutando. En cambio, comenzó a mostrar signos de contracción. Impresionante, parece haber comenzado a dominar su propio cuerpo. Parece que la cirugía podría haber sido exitosa. Kakashi abrió la boca, queriendo argumentar que esto no era exactamente éxito, pero pensando que era la lucha de Yumi a las puertas de la muerte, no dijo nada y aceptó en silencio. Notable. A medida que el cuerpo de Yumi volvía gradualmente a la normalidad, finalmente abrió los ojos. Cuando se levantó, Karin se deslizó de ella. Instintivamente, Yumi extendió la mano y un pequeño árbol en el suelo brotó, siguiendo su gesto de apoyar a Karin. ¿Qué es esto? Yumi miró sus manos con incredulidad. Liberación de madera. Kakashi estaba realmente conmocionado. No es un lanzamiento de madera cualquiera. Ni siquiera usaba señas con las manos. Así es. Pero, en la actualidad, las raíces de Yamato no habían sido expuestas, lo que significaba que Kakashi no sabía que el experimento de Danzo también había tenido éxito. Pero para Kakashi, realizar una técnica legendaria como el lanzamiento de madera sin señas con las manos era algo absurdo. Sin embargo, Aoba lo tenía muy claro. La liberación de madera sin signos de mano era la verdadera liberación de madera. Después de todo, Hashirama Senju era el tipo de persona que hacía que las cosas sucedieran con solo un aplauso. Tenía una hipótesis sobre esta situación. Tal vez fue porque el cuerpo de Yumi estaba demasiado débil, al borde del colapso. Incluso con las células neutralizantes de Setsu Blanco, todavía no podía fusionarse con las células de Hashirama porque su base era demasiado delgada para negociar con ellas. Por lo tanto, la mayoría de sus células habían sido consumidas por las células de Hashirama, lo que hacía que la mutación fuera casi inevitable. Pero en este momento, las cadenas de sellado adamantino de Karin suprimieron a la fuerza la mutación. No solo existía esta fuerza externa, sino que los gritos de Karin también deben haber traído una fuerza mental inimaginable. Después de todo, es difícil imaginar qué tipo de poder podría desatar una madre para su hijo. Así, bajo varias coincidencias y el efecto combinado del amor maternal, Yumi completó la fusión. Esto también significaba que ahora era probablemente la persona en el mundo con el físico más cercano a Hashirama Senju. Es por eso que World Release llegó a ella casi instintivamente. Aoba se acercó y tomó a Karin en sus brazos. No te preocupes, está agotada. Ella estará bien después de un poco de descanso. Conoces la constitución de Karin. Ella no tendrá ningún problema. Además, despertó las cadenas de sellado adamantinas del clan Uzumaki. Así que esta experiencia solo la beneficiará, no la perjudicará. Pero tú, Yumi, ¿cómo te sientes ahora? Yo. Me siento, un poder indescriptible que fluye dentro de mí, mientras Yumi hablaba, agitó ligeramente la mano. El corazón de Aoba se apretó cuando de repente pensó en algo. No. Pero ya era demasiado tarde. Con el movimiento de Yumi, sintió que el suelo temblaba. Innumerables enredaderas, raíces y árboles surgieron, causando estragos. Los árboles arrasadores destruyeron el suelo y las paredes circundantes, activando casi todas las técnicas defensivas de la zona simultáneamente. Innumerables técnicas defensivas se activaron a la vez. Las llamas abrasadoras cubrían todo el laboratorio. Recogió a Yumi mientras Kakashi agarraba a Karin y escapó rápidamente del laboratorio. Kakashi, liberación de agua. Aoba gritó, y Kakashi entendió de inmediato.
realizó una técnica de liberación de agua, inundando el suelo con agua para evitar que las llamas subterráneas ardieran con demasiada intensidad o se extendieran, evitando así la destrucción del edificio superior. Yumi. Unos minutos después, todo se calmó. En este momento, varios ninjas Anbu llegaron alrededor de la residencia de Aoba. Al ver a Kakashi y Aoba, los miembros de Anbu se relajaron. Estos dos eran los mejores ninjas de élite de Konoha, por lo que no parecía que hubiera un problema grave. ¿Puedo preguntar qué pasó aquí? El equipo de sensores detectó intensas fluctuaciones de chakras. Ah, lo siento. Estaba teniendo un combate de sparring con Aoba, y se puso un poco ruidoso. Kakashi había dejado recientemente el Anbu, y la mayoría de los miembros eran sus conocidos. Como ninja de élite y una figura prominente de Konoha, los ninjas Anbu generalmente le daban la cara. Ya veo. Mientras no amenace a los aldeanos de los alrededores, no hay problema. Sin embargo, como ninjas de élite, si realmente quieres entrenar, te recomendamos que lo hagas fuera de la aldea. Sí, eso es correcto. No volveremos a cometer este error. Lamentamos haberte hecho venir aquí. No hay necesidad de ser cortés. Le informaremos ahora. Después de que Anbu se fue, Aoba y Kakashi regresaron a la casa para atender a la madre y la hija. Todo lo que acababa de suceder hacía sangrar su corazón. Había puesto mucho esfuerzo en obtener el equipo de Orochimaru y establecer este laboratorio. Ahora, todo el laboratorio quedó reducido a cenizas, sin dejar rastro. La única buena noticia era que las celdas de Setsu Blanco y las celdas de Hashirama habían sido guardadas en pergaminos sellados, llevadas consigo en todo momento. Después de todo, estas cosas eran demasiado sensibles. Si se descubrieran, sería imposible explicarlos. Pero todo el equipo y las grandes cantidades de datos experimentales se redujeron a cenizas, lo que hizo que le doliera el corazón. Aoba, soy ese. Yumi se dio cuenta de algo en este momento. Sin embargo, Aoba no la culparía por esto. Como jefe del experimento, tales situaciones deberían haber estado dentro de su consideración. Ahora que había ocurrido un problema, era naturalmente su responsabilidad como líder. No, lo hiciste muy bien, extremadamente bien. De verdad, Yumi. ¿Sabes? A partir de ahora, puedes ser considerado una de las pocas personas en el mundo que puede comprender su propio destino. Capítulo 50. El dios del trueno volador. La liberación de madera de Yumi era tan poderosa que no podía controlarla a corto plazo. Esto era comprensible ya que no había recibido suficiente entrenamiento ninja y tenía poco concepto de ninjutsu. Dominar un límite de línea de sangre como God Release directamente fue un verdadero desafío. Sin embargo, Aoba sentía un poco de envidia en privado. Aunque afirmó que no le importaba el WOD Release, se refería al tipo utilizado por Yamato, el WOD Release de pulgar verde. Al mirar los resultados involuntarios de Yumi, que eran comparables a los de Yamato, no pudo evitar sentir que con algo de desarrollo, las habilidades de Yumi podrían rivalizar con las del primer Hokage. La idea de tener tal WOD Release era irresistible para él, pero desafortunadamente, no estaba destinado a ello. El laboratorio había desaparecido y reconstruirlo a corto plazo parecía poco probable. A pesar de su pequeño tamaño, el equipo interior era de primera categoría, proporcionado por Orochimaru. Si comprara un equipo similar en el mercado, costaría al menos entre 200 y 300 millones de ryo. Los activos totales de Aoba estaban por debajo de los 10 millones de ryo. Su tienda de herramientas ninja había experimentado recientemente algunas mejoras, pero reconstruir el laboratorio con ella llevaría al menos 2 o 3 años. Por lo tanto, tuvo que dejar de lado la idea de reconstruir el laboratorio temporalmente y concentrar su energía limitada en Yumi y Karin. Desde que Karin despertó del coma, había cambiado poco. Su cantidad de chakra había aumentado de nuevo, pero ya no podía usar activamente las cadenas de sellado adamantino. Kakashi y Aoba pasaron un tiempo considerable investigando esto, pero finalmente no encontraron ninguna solución. Solo podían inferir que Karin era demasiado joven para soportar la carga de usar las cadenas de sellado adamantinas, lo que podría haber desencadenado un instinto de autoprotección para limitar su uso del poder. Con esta experiencia, una vez que Karin crezca un poco, debería poder usar las cadenas de sellado adamantina de forma natural. En cuanto a Yumi. Con un WOD Release tan poderoso, Yumi, naturalmente, necesitaba dominar este poder rápidamente. Sin embargo, fue algo difícil. Debido a la singularidad de WOD Release y al débil control de Yumi, encontrar un campo de entrenamiento adecuado dentro de Konoha fue un desafío. Los bosques y las orillas del río dentro de la barrera de Konoha estaban bajo la observación del tercer Hokage a través de su técnica de telescopio.
No podía arriesgarse a que Yumi entrenara bajo su atenta mirada. Si salieran a la calle, sería necesario registrarse. No era imposible, pero las ocurrencias frecuentes llamarían la atención. Después de algunas discusiones, Kakashi finalmente hizo una sugerencia. En realidad, creo que tu sugerencia anterior de ninjutsu médico es excelente. Es una de las pocas técnicas en Konoha que se puede aprender todo el tiempo que uno quiera. El ninjutsu médico más simple requiere un alto nivel de control de chakras. Hacer que Yumi aprenda ninjutsu médico la ayudaría a entrenar su control de chakras. Con el tiempo, se adaptará a su poder. Actualmente, parece que no hay una opción mejor. La liberación de madera, especialmente a este nivel, causaría grandes problemas si Konoha la descubriera. Aoba no había considerado destruir Konoha y no planeaba desertar por el momento. Todavía tenía cosas que hacer aquí, así que era mejor ser cauteloso. Sin embargo, el ninjutsu médico por sí solo no pudo utilizar completamente el nuevo cuerpo de Yumi. El cuerpo que Yumi recibió de la fusión fue muchas veces más fuerte que sus resultados. En pocas palabras, tenía un cuerpo cercano al de un ninja del clan Uzumaki de élite, con una cantidad de chakra y una fuerza física comparables a los mejores cuerpos ninja del mundo. El cuerpo de Yumi, por otro lado, estaba a la par con el de Hashirama Senju. Las células de Hashirama habían proliferado rápidamente, cubriendo la mayoría de las células de Yumi. Al final, Yumi había confiado en su fuerza mental y voluntad para controlar este poder. A pesar de que las células proliferadas podrían no coincidir con las células originales de Hashirama, especuló que si Yumi liberaba completamente el poder de su cuerpo actual, podría alcanzar el 50 al 70% del nivel original de Hashirama Senju. No exagerando, el 70% de Hashirama Senju casi podría aplanar el mundo ninja actual, e incluso podría enfrentar a Pain con su Rinnegan de frente si Madara Uchiha no reviviera. Sin embargo, entrenar a Yumi para alcanzar ese nivel requeriría mucho tiempo. El objetivo principal en esta etapa era que inicialmente dominara su World Release. Mientras tanto, Aoba comenzó el entrenamiento ninja básico con ella, como trepar a los árboles, caminar sobre el agua y habilidades físicas. Sin embargo, dudó en dejar que Yumi aprendiera ninjutsu hasta que ella tuviera un agarre firme de su World Release. Lo principal que le preocupaba era que ella pudiera desencadenar accidentalmente un fenómeno de liberación de madera que pudiera inundar Konoha. Una vez que Yumi pudo controlar inicialmente su poder, comenzarían un entrenamiento avanzado y le enseñarían las técnicas originales de liberación de madera del primer Hokage. Sin embargo, había un pequeño problema. Ni él ni Kakashi conocían las técnicas de liberación de madera. El libro de los sellos en Konoha debería contener todas las técnicas de liberación de madera. Puedes canjearlos por puntos. Esa opción está fuera de discusión. Es demasiado llamativo. Tan pronto como lo elijamos, definitivamente llamará la atención. Hiruzen todavía tiene algo de dignidad, pero si Danzo se entera, tendría que matarlo. Estaba a punto de decir, Danzo también tiene datos de World Release. Pero tienes razón, esa persona no es de fiar. Discutiremos este problema más tarde. Si realmente llega a eso, comerciaré con Orochimaru. La elección de Aoba desconcertó a Kakashi. Le pareció extraño que Aoba priorizara a Orochimaru sobre Danzo, considerando que Orochimaru era el desertor y fugitivo. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Orochimaru es un tipo peligroso, extremadamente peligroso. Pero también es muy directo. Él tiene sus propios objetivos y está dispuesto a pagar el precio por ellos. Por lo tanto, comerciar con él es satisfactorio siempre que se asegure de tener algo que ofrecer. Pero Danzo es diferente. Es el tipo de persona que lo quiere todo pero no quiere pagar nada. La mejor manera de lidiar con él es matarlo cuando muestre sus cartas y tomar sus fichas porque él haría lo mismo. Está bien, no puedo ayudar con este problema. Kakashi dijo que era impotente y se lo dejó a Aoba. En este momento, Aoba pensó en algo. Había sido ascendido a Jonin durante más de un año y había hecho muchas misiones, acumulando muchos puntos. Teóricamente, estos puntos podrían intercambiarse por técnicas con los superiores de Konoha. Sin embargo, nunca los había usado. Kakashi, ¿se puede intercambiar la técnica del dios del trueno volador del cuarto Hokage por puntos? Kakashi miró a Aoba con una expresión extraña. ¿Quieres aprender Flying Thunder God? Sí. En ese caso, no es necesario cambiarlo por él. Yo me encargaré de ello. ¿Puedes? Aoba se mostró escéptico, preguntándose cuándo Kakashi aprendió el dios del trueno volador. Bueno, no conozco a Flying Thunder God, pero sí conozco el método de entrenamiento. Después de todo, el cuarto Hokage fue una vez mi maestro.